Nuestra Señora de Coromoto. Bien, nuestro tercer día de reflexión va a estar centrado en dos temas tan importantes como los que hemos visto. El padre, son las autoridades del ITER. El padre Néstor Briceño nos presentará sinodalidad y espiritualidad, o la espiritualidad de la sinodalidad. Sin espíritu, esto es pura ideología. Vamos a escuchar al padre Néstor que nos iluminará sobre ese paso del espíritu en este momento en nuestra iglesia. Después presentaremos al padre Antonio Teixeira, que nos presentará sinodalidad y servicio de gobierno. Néstor Briceño es sacerdote de la Arquidiócesis de Caracas. Luego de graduarse como ingeniero mecánico en la Universidad Simón Bolívar, realizó estudios filosóficos y teológicos en el ITER. Luego estudió la licencia y el doctorado en teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También obtuvo una maestría en educación, un proceso de aprendizaje en la UCAD, y otra en e-learning en la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado diversos ministerios pastorales a lo largo de su trayectoria sacerdotal, tanto en la vida religiosa como diocesana. Actualmente, junto a la dirección del posgrado y formación del segundo ciclo en el ITER, ejerce la función de párroco en la Transfiguración del Señor. También preside la Asociación Católica para la Comunicación SIGMIS Venezuela, asesora al Instituto de Pastoral Juvenil de Venezuela y vela por el Colegio Francisco Jordán en San Félix. Es profesor asociado de la UCAD y profesor extraordinario de la Universidad Pontificia Salesiana. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para dejarnos iluminar por las palabras y reflexión del Padre Néstor. Muchas gracias, Padre Ramón. Miren, muchachos, antes de yo prender aquí el cronómetro, hace 30 años más o menos, 28 a 30 años, estuve yo en mi primera semana teológica. En ese entonces se hacían en el aula Hermano Lanz, allá en la UCAP, ¿se acuerdan los que tenemos canas, no? Y uno veía a las vacas sagradas de la teología. Y uno decía, wow, oh, ¿cuándo estaré yo allí? Uno tenía ese sueño, pero a lo largo de los años ese sueño se fue yendo, y bueno, 28 o 30 años después estamos aquí. Les confieso que estoy muerto de miedo, porque yo no uso ese léxico tan ribombante, ¿verdad? Y esas palabras que poca gente entiende, sino que es muy sencillo. Me dicen que me pega el micrófono. Ah, chamo, es que no veo. Ya, espérate. Eso, ahí está mejor, ¿verdad? Eso. Bien, entonces, pues, aquí estamos para compartir con ustedes algunas reflexiones. Estas son reflexiones, son cosas que se han recogido. Es una larga historia hasta llegar a este punto. Y la idea es plantearles ideas. No son verdades ya dichas y puestas, son temas para discutir, temas para que hagamos juntos un camino sinodal. Hemos titulado esta charla Espiritualidad sinodal, camino de esperanza. Abordar el tema de la sinodalidad sin plantear las bases espirituales de la misma es como construir un castillo de arena a las orillas del mar. Se harán diversas acciones sinodales, pero sin una base firme en el espíritu humano y eclesial, el devenir histórico hará que rápidamente pase al olvido una manera de relacionarnos como cristianos y se regresará a actitudes y estilos anteriores. Por eso, en este punto de la reflexión realizada sobre la sinodalidad, es clave detenerse para profundizar y anclar en cada uno de los protagonistas del presente camino la razón de ser de la sinodalidad. ¿A qué espiritualidad nos referimos?
El primer problema que encontramos es la definición misma de espiritualidad, que a lo largo de la historia en la Iglesia ha sido excluyente y restrictiva. Se dice que la espiritualidad ha sido definida de modo excluyente, pues hace poco, debido al origen cristiano de la palabra, se afirmaba que la espiritualidad se refería propiamente al fenómeno cristiano, sin mayor interés por explicar situaciones similares en los no cristianos. Ross García, incluso, relaciona el término espiritualidad con teología espiritual, colocando ambas expresiones como sinónimas en el argot académico teológico del siglo XX. Entonces, imagínense ustedes, pues, cómo cuando se habla de espiritualidad entre los académicos, pensamos, wow. Cuando la gente de a pie habla de espiritualidad, es otra cosa completamente distinta. Tradicionalmente, el concepto de espiritualidad en el ámbito teológico ha sido restringido a las diversas relaciones del ser con el aspecto religioso de la persona. Como ciencia del hombre religioso, se insiste entonces en los aspectos psicológicos de la vida religiosa y el problema fundamental de la teología espiritual se convierte en el estudio de las relaciones que existen entre la vida psicológica y la vida religiosa. Esto último es una cita del padre Bernard. Estos conceptos de espiritualidad quedan muy estrechos al momento de plasmar una realidad humana que, si bien está llamada sobrenaturalmente a estar unida eternamente con Dios, participa temporalmente de una realidad histórica con una dinámica relacional desarrollada en diversas dimensiones. Esta apertura a las diversas dimensiones del espíritu humano y sus percepciones por nuestros contemporáneos nos llevan a entablar un diálogo en el cual se puede descubrir la acción del Espíritu Santo más allá de los límites colocados a la Iglesia, encontrando esas semillas del verbo presentes en toda cultura y señaladas desde San Justino hasta nuestros tiempos. Así, aunque pueda parecer extraño al principio, se encuentra una cierta espiritualidad atea, con su nostalgia del aspecto trascendente, y otros conceptos de espiritualidades relacionados exclusivamente con el sentido psicológico de la intimidad personal, prescindiendo de cualquier expresión de religiosidad. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, plantea claramente la existencia de una realidad espiritual en todo ser humano, sin ser ésta menoscabada por sus creencias personales. Esto es importantísimo. O sea, el concilio dice, el ser humano tiene una realidad espiritual. Que es judío, que es ateo, que es, no importa, tiene esa realidad espiritual. Ya en este documento conciliar se encuentra expresada una íntima interdependencia entre el espíritu humano y las diversas realidades personales, socioculturales y religiosas. Por eso es que hace tanto énfasis el concilio en todo lo que es ese diálogo con la cultura. John Sobrino, en la década de los años 80, plantea la realidad relacional de la espiritualidad haciendo énfasis en que no es una relación del sujeto en cuanto a lo regional, sino una relación con la totalidad de la historia que, se añade en estas páginas, confluye en la persona de Jesucristo. Contemporáneamente, en los mismos años 80, un grupo de educadores ingleses, luego de constatar que había una carencia educativa al eliminar la formación religiosa de las escuelas, empezaron a reflexionar sobre esa área que no es intelectual, tampoco física, pero que está allí, en la base de todo ser humano. En sus diversas investigaciones, lograron constatar que hay una serie de relaciones que van configurando esa área llamada espiritual. Perdón. Es que es muy temprano, ¿oyeron? Y hay que aclarar la garganta.
Estas relaciones han sido catalogadas en 4 áreas específicas, pudiendo llegar a plasmar un concepto relacional de la espiritualidad y su desarrollo educativo a través de la llamada conciencia relacional. Es muy interesante este aspecto. Entre las cosas que uno hace pues, en la vida, también soy parte del equipo ejecutivo de la Asociación Internacional de Espiritualidad Infantil. Y es interesantísimo sentarte en una mesa con un educador ateo o un educador budista o un católico de Hong Kong o los australianos que son católicos en su mayoría o los cuáqueros, etcétera. Es decir, sentarse con esta interreligiosidad, que no es solamente ecumenismo, sino interreligiosidad, para estudiar cuál es ese fenómeno que ocurre en el niño. Buscando un diálogo intercultural e interreligioso, se puede definir la espiritualidad como la capacidad de relación del individuo consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con el trascendente. Y en esta definición buscamos ser eso, universales. Es decir, que un budista puede decir, mira, sí, tengo espiritualidad. Con esta definición podemos determinar 2 elementos. Primero, la espiritualidad es intrínseca en todo ser humano. Por lo tanto, es independiente de la condición cultural o religiosa del mismo. Es una capacidad que posee el individuo de relación que puede estar o no desarrollada, pero que se encuentra en él. Por esta razón, afirmar hoy en día que una persona no posee o no es espiritual es tan escandaloso para nosotros como lo era en el siglo XVI para el dominico Fray Julián Garcés escuchar que los indígenas no tenían alma por ser de características biológicas diferentes a la raza dominante. Segundo, las formas de expresarse las personas en las 4 áreas relacionales son nutridas desde las diversas culturas y religiones. Así, la función sustantiva de la espiritualidad en el ser personal se ve adjetivada por las variadas características que surgen de la vivencia particular teñida por esas culturas y religiones diversas. En este punto deseo resaltar que una vez que el Concilio Vaticano II ha superado el eclesiocentrismo exclusivista, donde se negaba la posibilidad de salvación para quienes no pertenecen visiblemente a la Iglesia, ahora es posible afirmar la posibilidad de existencia de elementos salvíficos en las distintas religiones, entendiendo que, y cito el documento El cristianismo y las religiones de la Comisión Teológica Internacional, las religiones pueden ser portadoras de la verdad salvadora solo cuando llevan a los hombres al verdadero amor. Si es verdad que éste puede hallarse también en quienes no practican una religión, parece que el verdadero amor a Dios debe llevar a la adoración y a la práctica religiosa en unión con los demás hombres. Fin de la cita. Espiritualidad cristiana. Entendiendo todo lo anterior y teniendo como base el concepto sustantivo de la espiritualidad relacional con la finalidad de centrar el punto de partida de la sinodalidad, que es la Iglesia misma, es necesario afianzar la identidad espiritual de quienes compartimos una misma fe en Cristo Jesús. El centro de relaciones del cristiano es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Desde él adquiere un sentido pleno la dimensión relacional. Se relaciona consigo mismo con la conciencia de ser inhabitado por el Espíritu Santo desde el día de su bautismo, el cual lo va cristificando, y ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Se relaciona con los demás mediante el nexo de la fraternidad eclesial, pueblo de Dios que sirve a la humanidad. Se relaciona con la naturaleza, obra de la palabra creadora de Dios. Se relaciona con el trascendente, con Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tomando en cuenta estos elementos, se define la espiritualidad cristiana como la relación personal del sujeto que asume libremente el movimiento suscitado en sí por el Espíritu Santo que le impulsa al seguimiento de Cristo,
dándole unidad a la vida mediante su respuesta filial a la vocación de santidad realizada por el Padre, hermanándole desde la Iglesia con toda la humanidad y la creación. ¿Qué es sinodalidad? Desde mediados del siglo XX, el Espíritu Santo ha ido guiando a la Iglesia por un camino de renovación que le inserta en el mundo de una manera peculiar. Ante los cambios vertiginosos que ha atravesado la humanidad en menos de 150 años, cambios no solo científicos, sino también de diversas ideologías y vivencias de valores, la comunidad iniciada por Jesucristo y sus discípulos necesita más que nunca estar en el mundo sin ser del mundo. Tal vez sea el mayor de los retos en medio de una sociedad que se presenta como nuevo paradigma para la humanidad que relativiza todas las áreas del ser, incluyendo la espiritualidad. Sin embargo, la respuesta del Espíritu ha sido contundente, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Ante la necesidad de ayornamiento de la Iglesia, Juan XXIII convoca e inaugura el Concilio Vaticano II. Pablo VI presenta al mundo los resultados novedosos del concilio. Lamentablemente, Juan Pablo I no tuvo la oportunidad de dar un aporte significativo a este proceso por lo corto de su pontificado. Sin embargo, se vislumbra su línea de acción relacionada con el diálogo fe-cultura. Juan Pablo II tiene la tarea de profundizar dogmática y pastoralmente los documentos conciliares. Benedicto XVI, durante su ministerio pontificio, invita a contemplar las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, así como la fuente de toda acción eclesial, la palabra de Dios y la Eucaristía como sacramento de caridad. Ahora, Francisco, en su pontificado, ha llevado a cabo las acciones que exigen vivir la aplicación de la renovación conciliar, siendo una de ellas el llamado a vivir la sinodalidad, que, aunque no sea mencionada como tal en los documentos conciliares, esta palabra abrazada por el Papa Francisco recoge el espíritu de las propuestas hechas por los padres conciliares. A nivel regional, no se puede olvidar cada una de las conferencias episcopales latinoamericanas. Medellín, aunque fue la segunda conferencia episcopal latinoamericana, fue la primera luego del Vaticano II, por lo que fue la primera aplicación de los documentos conciliares en Latinoamérica. Allí se sembraron las bases para la opción preferencial por los pobres. Puebla, con su lema Comunión y Participación, hace opciones claras en un continente mayoritariamente pobre y joven. Santo Domingo fue marcado por una toma de conciencia de la necesidad de mayor participación laical dentro de la Iglesia, invitando a una nueva evangelización. Aparecida desarrolló una espiritualidad del discipulado misionero, llevando a la Iglesia del continente a una gran acción misionera. Es importante tomar en cuenta este contexto latinoamericano, pues de allí surge Francisco. En cada una de estas conferencias del CELAM se descubre un diálogo continuo con la realidad y con los actores tanto eclesiales como extraeclesiales. Ese diálogo ha llevado a la Iglesia latinoamericana desde la segunda mitad del siglo XX a construirse junta desde la base. Una Iglesia que perdió históricamente sus prebendas políticas y económicas por los diversos vaivenes políticos, económicos e ideológicos de los gobiernos de los países de la región. Pero una Iglesia que ganó autenticidad al vivir en obras concretas una opción por los más necesitados. Ciertamente con el peligro de verse envuelta en su interior por las luchas sociales e ideológicas, pero que hoy en día ha madurado y ha encontrado el equilibrio. En este camino histórico, las iglesias de las diversas latitudes han ido encontrando un cierto equilibrio en el diálogo cultural, unas más que otras, lo que está llevando a una nueva configuración. Andraos, Coró y Mendoza Álvarez, en la editorial del número monográfico que sobre la sinodalidad presentó la revista Concilium, afirman que el objetivo del Papa Francisco al convocar un sínodo sobre la sinodalidad es, cito, renunciar a una falsa uniformidad construida con fines de control y poder para favorecer la expresión de las singularidades que el Espíritu inspira en la Iglesia y en el mundo de hoy. Fin de la cita. Esto implica asumir con valentía el diálogo donde cada interlocutor está abierto a encontrar aspectos de la verdad en el otro y sea capaz de renunciar a aquellas falsedades que aparezcan en el propio discurso.
Pero, ¿cómo puede lograr la sinodalidad esta acción de escucha? ¿En qué se diferencia de los demás diálogos? El diálogo sería el punto de partida de la sinodalidad. El primer encuentro lleva a vislumbrar un camino que se puede recorrer juntos. Esa acción de caminar con el otro ya va siendo una acción sinodal. Para el cristiano, ese camino es el mismo Cristo que se hace presente en medio de la asamblea. Es el camino, la verdad y la vida. De esa referencia bíblica se pueden precisar 3 elementos clave en la relación sinodal. El camino, para el cristiano que se encuentra con el otro, sabe que siempre será peregrino, pues el Señor espera más adelante. La verdad, el objeto del camino sinodal es encontrar esa profundidad del ser que solamente se devela en Cristo. Para ello son indispensables la sencillez y la humildad, que están abiertas al otro para recibirle tal cual es, pero al mismo tiempo el riesgo de entregar con estas mismas actitudes lo que se es. La vida, todos los elementos vivos producen cambios en sí y en los demás. Por esto, el camino sinodal es estar en una continua transformación que, junto con la verdad y la permanencia en Cristo, llevarán a la conversión constante. Así lo descubren los participantes del tercer sínodo diocesano de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y cito: al terminar la segunda asamblea sinodal, quedaba claro que la compleja realidad que se vivía en todo el interior diocesano requería de procesos de conversión personal y comunitaria y de una honda experiencia de oración para suplicar al Dios de la vida que dé más sabiduría y más fuerza a nuestro corazón para saber orientarnos. Fin de la cita. Pero esta vida dinámica, en continua tensión por las diversas pulsiones propias del ser humano, es una vida en continua conversión, una vida personal cuya suma de individualidades otorgan características propias a la comunidad que, también al ser un organismo vivo, está en continua transformación. Retomando el camino eclesial latinoamericano desde la primera conferencia del CELAM hasta el momento, se observa cómo se ha ido configurando un pueblo que, por estar convocado por el Espíritu Santo, se reconoce como pueblo de Dios, donde cada bautizado encuentra su misión y se responsabiliza de ella. De esta forma, desde América Latina, se ha ido conformando una manera específica de vivir y obrar como iglesia, pueblo de Dios, que realiza su comunión y participación, cito a la Comisión Teológica Internacional, en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente en todos sus miembros en su misión evangelizadora. Fin de la cita. Esto es expresión de sinodalidad. O sea que si tuviéramos que decir qué es sinodalidad, no es solamente caminar juntos, pero tampoco es solamente dialogar. Caminar juntos, dialogando, dejándonos iluminar por el Espíritu, dejando revelar lo que somos para en el camino encontrar a Cristo. Características de la espiritualidad sinodal. Una vez que se han determinado los conceptos tanto de espiritualidad como de sinodalidad, ahora se pasa a discutir la aplicación al sustantivo espiritualidad del adjetivo sinodal. Este recorrido se hará de la mano del Papa Francisco, ya que ha sido él quien ha introducido este término en el lenguaje coloquial eclesial y nos llama a asumir este camino que en la teoría se muestra muy bonito, pero que está lleno de complicaciones. Y no son palabras mías, son palabras del Papa Francisco, por si acaso. Por otra parte, se plantea como presupuesto para esta sección que de los documentos emanados del pontificado de Francisco hasta el momento, se puede delinear una espiritualidad propuesta en las 4 áreas asumidas para el desarrollo espiritual de la persona. Sin querer agotar el tema en estas páginas, y más bien como una introducción al mismo, ahora se presentarán algunas características que deben estar presentes en la espiritualidad sinodal. Espiritualidad de comunión y participación. Para quienes han vivido su adolescencia, juventud y primera adultez de la fe en Latinoamérica alrededor del año 1979,
han recibido de diversas maneras una formación en la espiritualidad de comunión y participación propuesta por el Documento de Puebla. Allí la propuesta de una iglesia de todos, donde cada uno es escuchado desde su realidad y aporta desde su vocación específica, se hace vida en las comunidades eclesiales de base, que viven la comunión con sus pastores, cuyo dinamismo evangelizador ha sembrado muchos frutos de santidad, tal y como ha sido reconocido días atrás con la beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande y sus compañeros mártires, el laico Manuel Solórzano y el adolescente Nelson Rutilio Lemus. Y aquí quiero insistirles en algo. Si hablamos de sinodalidad, no deberíamos decir Rutilio y compañeros, sino deberíamos decir Rutilio, Manuel y Nelson Rutilio. Y eso hay que empezar a grabarlo en el corazón para cambiar con nuestro lenguaje nuestra visión eclesial. La espiritualidad de comunión y participación planteada en el Documento de Puebla como una inserción del pueblo de Dios en la vida trinitaria, teniendo una resonancia en la vida humana que lleva a planificar la relación con las 4 áreas de la espiritualidad, y cito al Documento de Puebla, con Cristo recibe el impulso indefectible que llevará a todos los hombres, hechos hijos de Dios por la eficacia del Espíritu, a un dominio del mundo cada vez más perfecto, a una comunión entre hermanos cada vez más lograda, y a la plenitud de comunión y participación que constituyen la vida misma de Dios. Fíjense cómo Puebla ya nos está presentando esas dimensiones de las que hemos hablado de la espiritualidad. Este planteamiento de la espiritualidad de la comunión deriva en una eclesiología de la comunión, donde la dinámica interna y externa de la Iglesia sea favorecer la unidad en el espíritu, replanteando la diversidad de carismas. De esta manera se rompe la uniformidad aparente que silencian las voces diversas para unir en torno a una misma fe, una misma esperanza y un mismo amor, suscitados por el fuego del Espíritu Santo. Se hace necesario resaltar en este punto la claridad que tiene Puebla sobre la dificultad de vivir la comunión por las diferencias existentes entre todos los miembros de la Iglesia, lo cual es superable al comprender y vivir la fraternidad como vínculo indisoluble entre los cristianos, incluso los pastores, sin olvidar el carácter paternal de su ministerio, pues son, cito el documento, hermanos llamados a servir la vida que el Espíritu libremente suscita en los demás hermanos. O sea, el obispo no es una alcabala eclesiástica. El obispo es un hermano que debe animarnos a vivir nuestra vida cristiana. Así, la espiritualidad de comunión concreta, la espiritualidad de comunión concreta la realidad propuesta de la Lumen Gentium de participación plena de todos los bautizados en el único sacerdocio de Cristo. El Papa Francisco propone operativizar esta espiritualidad de comunión y participación mediante los elementos presentes en el Código de Derecho Canónico, llamados organismos de comunión. En el mismo derecho están así, pero apunta, y cito al Papa, solamente en la medida en la cual estos organismos, el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, el Capítulo de Canónigos y el Consejo Pastoral, permanecen conectados con lo bajo y parten de la gente, de los problemas de cada día, puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Espiritualidad del nosotros eclesial. Permítame abrir aquí que se me cerró y después me pierdo en el tiempo. Espiritualidad del nosotros eclesial. Me permito nombrar esta característica con el mismo subtítulo colocado por Nathalie Beccard en su artículo La sinodalidad, un camino de conversión comunitaria. Una verdadera espiritualidad sinodal comprende la importancia del yo relacionada con el nosotros, pero no un nosotros anónimo, donde cada yo se diluye, sino un nosotros personalizado y personalizante, donde cada yo
sea reconocido como un individuo que es, a la vez, parte de una porción del pueblo de Dios. Y al hablar de porción me refiero a que allí se encuentran la totalidad de las notas características del pueblo de Dios, y no solamente una parte de este. Pues en una parte se encuentra algo y lo demás se encuentra en la otra parte. Por ello, hablar de una relación basada en la espiritualidad del nosotros eclesial, se reconoce en esa porción, grande o pequeña, la totalidad del pueblo de Dios. La primera exhortación apostólica del Papa Francisco fue Evangelii Gaudium, donde presenta la función primordial de la Iglesia y las características que propone crear para una evangelización que parte del Evangelio. Allí se pueden encontrar las características básicas de la espiritualidad del nosotros eclesial. La alegría en la espiritualidad es fundamental en la espiritualidad sinodal. Una alegría que surge de Jesucristo como fuente y portador de sentido para la vida individual y colectiva. Una alegría que convive con los momentos de tristeza y los coloca en perspectiva, así como es una alegría que nace del Evangelio, nutriéndose de la experiencia de Cristo encontrado tanto dentro como fuera de la vida eclesial. Esta alegría se halla al ser complementado el amor eros, es decir, ese amor personal, pasional y sensible, con el amor agapé, aquel, cito al Papa Benedicto XVI, amor fundado en la fe y plasmado por ella. Por lo tanto, quien desee vivir plenamente esta alegría está invitado a sumergirse en un proceso de maduración en la fe y en el amor, que, sin lugar a duda, atravesará la cruz para encontrar su sentido último en Jesucristo. Las relaciones que se van tejiendo con el hermano de fe poseen un vínculo espiritual que es dado por sí mismo, pues se acepte o no la pertenencia e interdependencia como parte del pueblo de Dios, existe indistintamente del deseo del bautizado. Y aquí es importante decir que con el bautismo recibimos definitivamente esa filiación divina y esa pertenencia a la iglesia. Yo siempre digo, cuando voy a ungir a los niños en los bautizos con el óleo de los catecúmenos, que esa marca indeleble es así como la marca de sangre. Es decir, un niño podrá decir, un adolescente, ya no soy más católico, y se podrá cambiar de iglesia, pero en sí, en su interior, sigue siendo parte de nuestra familia, sigue siendo católico. Un niño podrá, hijo del señor Pérez, podrá decir, ya no quiero ser Pérez, quiero ser González. Se cambiará el apellido, pero el ADN que tiene, ¿de quién es? De Pérez. Pues igual es esto. El ADN espiritual que contiene por la unción, ¿de quién es? Pues de la Iglesia Católica. Por otra parte, esas mismas relaciones que van apropiándose del vínculo espiritual se fortalecen al momento de aceptar juntos el llamado a asumir la misión de la Iglesia, dar a conocer el Evangelio a todos. Pero estas relaciones no serán únicamente con los miembros de la Iglesia, sino que desde allí el individuo se relaciona con el exterior de la misma, relación que estará asignada por una serie de características propias de la sinodalidad. Con los de adentro o los de afuera, quien busca vivir la espiritualidad sinodal, aprende a relacionarse con el otro, apartándose de la cultura del anonimato para reconocer en las otras personas esa imagen y semejanza de Dios, descubriendo la vida toda del otro, como tierra sagrada ante la cual se quita las sandalias para encontrar la presencia de Dios. Así, el que acompaña se convierte en discípulo del Señor, que pensando llevarle al otro el mensaje del Evangelio, le encuentra caminando junto a él en la misión. Vivir desde el nosotros eclesial implica que cada uno se sabe miembro de la Iglesia, haciéndola presente en todo lugar, deshaciéndose de la dicotomía de quien está en la Iglesia para pasar a la unidad que brinda ser Iglesia. De esta manera, encontrar en el otro esa imagen de Dios de la que se habló anteriormente se convierte en una actitud continua que lleva a
primerear, palabra neologismo que utiliza el Papa Francisco, es decir, hacer el primero en el amor, una actitud que involucra en las vidas del otro, de los otros, que nos convierte en acompañantes acompañados, recoge los frutos de los pequeños o grandes trabajos y festeja en comunidad la alegría de ser iglesia. Pero no se puede dejar por fuera de este apartado un aspecto importante como lo es la necesidad de conversión eclesial. Es fácil apuntar este camino de conversión a los demás, a la jerarquía cuando se es laico o a los laicos cuando se es jerarquía. Es fácil señalar un camino de conversión de estructuras que a nivel teórico pareciera funcionar muy bien, pero que en el fondo puede tener los mismos problemas que la situación actual. La conversión real es más profunda que el cambio de unas formas. La conversión eclesial que se necesita hoy en día consiste en volver a la experiencia fundante del cristianismo, camino que, aunque se realiza en comunidad, es necesario que cada uno transite. Estoy convencido de que quien se compromete en esa conversión personal y eclesial se transforma en un testigo vivo del Evangelio por su ser y quehacer personal. Entonces, la crítica que muchas veces se hace desde un amor erótico, de eros, pasará a ser invitación a disfrutar del amor agape, sentados juntos en la misma mesa eucarística. Esta experiencia de apertura y de aceptación del otro es necesaria llevarla al mundo, por lo que la espiritualidad del nosotros eclesial nos lleva fuera de los límites del templo y porta a estrechar lazos relacionales con todos nuestros hermanos, sean cristianos o no, pero repito, haciendo del todos una suma de personas que no pierde su individualidad. Espiritualidad de la pasión fraternal. No hay nada más espiritual que el amor, el cual es en sí mismo intangible. Sin embargo, las expresiones del amor son contundentes en un mundo donde la palabra amor está sobreutilizada y las muestras del mismo son mínimos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel refrán? Obras son amor y no buenas razones, ¿no? Pues por ahí va. El Papa Francisco ha propuesto como parte integral de nuestras relaciones con el mundo una apertura radical al otro, haciendo de todos los hombres nuestros hermanos. Esta espiritualidad es la del buen samaritano, la de aquel hombre que da nuevas oportunidades porque salva la vida del otro, la del hombre que no tiene fronteras porque reconoce en el otro a su hermano, sin importarle ningún condicionamiento cultural, social o religioso. Pero para poder estar insertos en la pasión de Cristo por el hermano, primero es necesario abrir el propio ser a la comunión universal. Esto implica dejar de lado los autoengaños a los que lleva una falsa universalidad, que es fruto del escape del propio entorno, o los asociacionismos universales en pro de beneficios de cualquier índole, construidos sobre la vida de otros. Es en la promoción del otro, en el respeto de sus derechos inalienables, donde se construye la verdadera fraternidad. Así, para crear sinodalidad, este rasgo lleva a la escucha sincera y honesta, sin necesidad de renunciar a la propia identidad cristiana, tendiendo lazos de solidaridad que lleguen a unir con el otro, que, aunque no nos perciba como hermanos, es parte de la gran familia humana. Allí, superando los conflictos, con una búsqueda real de la verdad y de la paz, la ayuda del cristiano no se hace esperar. Cito al Papa: en muchos lugares del mundo hace falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. A eso estamos llamados nosotros. La espiritualidad sinodal debe constituir al cristianismo en un mediador, en alguien que se ocupe del diálogo y la amistad social. Ese diálogo que simplemente acerca, acoge, escucha, expresa, conoce, trata de comprender. De ahí pueden surgir propuestas políticas, económicas, sociales, culturales y otras que ayuden a que cada hombre y mujer se reconozcan mutuamente, se encuentren, considerando al otro
como dice el Papa Francisco, valioso, digno, grato y bello, más allá de apariencias físicas o morales. Únicamente se podrá construir la sinodalidad si se asume al otro como Cristo ha asumido a cada ser humano, es en su totalidad y en búsqueda de su salvación. La gran diferencia es que nosotros somos salvados con el otro al insertarnos en esa pasión fraterna de Cristo. Cristo es el Salvador, en Él nos insertamos. Nosotros no somos Cristo, no somos los salvadores. Lo que hacemos es llevar al otro a Cristo. Con el otro nos insertamos, con el otro nos salvamos. Espiritualidad ecológica. Como ya se ha afirmado, una sana espiritualidad involucra la relación de la persona con la creación. A principios del siglo XX, el jesuita Teilhard de Chardin expresó la relación existente entre el hombre, Cristo y el cosmos. En la naturaleza encontraba el jesuita francés una adoración continua a Dios. El Papa Francisco ha presentado la encíclica Laudato Si y la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonia, donde plantea la urgencia de educar en una espiritualidad ecológica. El bienestar del hombre involucra al bienestar de su entorno. Debido al usufructo irresponsable que a lo largo de la historia se ha hecho de la naturaleza, es necesario promover una conversión ecológica, donde la humanidad asuma la totalidad de la creación como casa común y la lleve a restaurar el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Para que esta conversión ecológica sea operativa, debe restablecerse el valor de la vida humana como principio y fundamento de la sociedad. Hoy en día la vida humana vale menos que el oro, que el petróleo o que tantas otras cosas. Pues hay que rescatar el valor de la vida humana. Siendo Dios el eje relacional y el ser humano su expresión palpable, la relación con la naturaleza se sujeta a la relación anterior y se convierte en medio para encontrar en ella los rastros del Creador. Pero también la naturaleza se transforma en mediación sacramental de la presencia de Dios en el mundo. Teniendo como base de la espiritualidad sinodal la conformación del pueblo de Dios, implicada en ella la fraternidad universal, entonces el rasgo ecológico de esta espiritualidad obliga a una interrelación entre el hombre y la naturaleza, donde los bienes sean mediación para alcanzar la vivencia de una cultura de justicia y de paz. La imagen de la casa común trae a la memoria la vida en un hogar, donde cada uno de sus miembros vive de manera segura, con deberes y derechos que favorecen el diálogo social, especialmente con los más pequeños, los marginados, los pobres y los excluidos, convirtiéndolos en protagonistas de ese diálogo transformador. Y tal vez habría que añadir aquí, sin querer sacar de su hogar a los pueblos originarios. Para no perder de vista una adecuada relación con la naturaleza para la mejor vivencia de la espiritualidad ecológica, el Papa Francisco, además de lo ya señalado, propone las siguientes actitudes. Contemplación, de manera tal que se pueda encontrar los rasgos del Creador, así como favorecer en sí mismo el asombro de la obra de creación. Hacerse presente ante cada realidad, estando completamente ante el don recibido. Sobriedad y capacidad de vivir con poco. Sobriedad vivida con libertad y conciencia liberadora. Sobriedad vivida con humildad y serenidad. Espiritualidad del santo del lado. Para el cristiano, la relación consigo mismo es difícilmente separable de la relación con Dios. Aún siendo dos seres diferentes, el cristiano se sabe inmerso en Dios, inhabitado por el Espíritu Santo y en un proceso continuo de cristificación. El punto de partida para encontrar la relación consigo mismo es la relación con la naturaleza, pues es allí cuando la persona se reconoce como creación, donde se da la contemplación de sí mismo, que lejos de ser narcisista, se convierte en reconocimiento de la propia miseria y grandeza, que se eleva en oración de perdón y acción de gracias. Así, la persona encuentra la paz interior, inicio para comprender el sublime llamado a la santidad. Quien lucha por caminar junto al otro de manera sinodal, no lo hace desposeído de sí mismo. Al contrario, al contemplar la obra de Dios en el hermano, es animado a asumir el llamado a la santidad.
el Papa Francisco ha utilizado una expresión con la que podemos entender que hay más santos de los que pensamos, los santos de la puerta de al lado. La sinodalidad definitivamente es cosa para santos. Es una invitación a hacer presente en medio de la humanidad, a través de nuestra relación con los demás, los lazos de amor y comunión que ha tejido Dios Trino con cada uno de nosotros y con toda la Iglesia. Por eso, la sinodalidad es cosa de toda la Iglesia, pues así como los santos vienen en racimos, también la sinodalidad es contagiosa y se vive en comunidad. Regala el Papa Francisco una serie de actitudes que son necesarias para vivir la santidad en el mundo de hoy. Estas mismas actitudes se convierten en notas de la espiritualidad sinodal, pues resumen lo dicho hasta ahora en estas páginas. Ellas son, y las digo rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo: aguante, paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad, en oración constante. Esta es la explicación, pero me la salto. Actitud de base, el discernimiento. Se ha hablado mucho en las páginas precedentes del diálogo, por lo que surge la pregunta: ¿cómo llegar a conclusiones en el diálogo que sean verdaderas? La respuesta la encontramos en el discernimiento. Discernir es colocar las premisas en el remojo de la oración, pidiendo al Espíritu Santo sus luces para poder acercarse a la verdad. Claro, es un proceso mucho más complejo, sino que lo diga Nisi de aquí que de esa materia, que contiene la iluminación de la palabra de Dios, el descubrimiento de las emociones del buen y mal espíritu, y una serie de elementos que se escapan del objetivo de esta charla. Claro, parece más fácil discernir hacia adentro de la iglesia que hacia afuera, pues sin prescindir de la fe, el discernimiento con los no creyentes implicará una fundamentación más racional de las diversas razones descubiertas en el proceso. Puesto que la invitación a la sinodalidad es tanto para quienes forman parte de la comunidad eclesial como los que no, entonces aquellos llamados a animar procesos sinodales deben poseer una base sólida y una experiencia en el arte del discernimiento. Dos textos bíblicos como telón de fondo. Como última de las características de la espiritualidad sinodal mencionadas aquí, se hace referencia a dos textos bíblicos que están de fondo iluminando todo este camino, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. Rápidamente, el del Antiguo Testamento, el camino del pueblo de Dios por el desierto. Éxodo 13 al 40. El del Nuevo Testamento, los discípulos de Emaús. El camino del pueblo de Dios por el desierto, porque así entendemos que el camino sinodal no es un camino de rosas. Es un camino de luchas, un camino de tristezas, un camino de encuentros y alegrías, un camino de pactos, de rupturas, pero sobre todo es un camino de promesa, de esperanza. Y luego, en los discípulos de Emaús, porque ¿quién nos acompaña en el camino? El Señor. Entonces hay que dejarnos acompañar y estar con el Señor. Miren, en los 3 minuticos que les voy a robar, 4 o 5, quiero mencionar algunos aspectos que hay que cuidar para una buena vivencia de la espiritualidad sinodal. Esto es clave, porque es que muchas veces, como no se sabe lo que es sinodalidad, hacemos un arroz con, iba a decir con mango, pero es que los hindúes comen arroz con mango y es bien sabroso, ¿no? Pero hacemos cualquier cosa, cualquier mezclote ahí que definitivamente no es. Entonces, primera cosa que hay que cuidar, la preparación personal y comunitaria para emprender el camino sinodal. Si no ha quedado claro hasta ahora que debemos estar bien formados, que esto no es para todo el mundo, entonces, pues bueno, no sé, ¿será que pensamos que ser cristianos es facilito y ser seres espirituales es más fácil todavía? Miren, esto es un camino de formación. Yo no puedo llevar al otro a donde no sé si no tengo al menos un equipo básico. Si me voy a la selva, pues me voy con una persona que sepa transitar la selva. A lo mejor no he estado en esa selva específica, pero he estado en otras. Entonces necesitamos formarnos.
necesitamos prepararnos. Si hacemos este camino sin formación, caeremos en el populismo eclesial, donde el pueblo, cual Viernes Santo, se pondrá frenético ante el líder carismático del momento en lugar de elegir la verdad. Y esto es un peligro grandísimo. Segundo, las comparaciones con la politología contemporánea. La iglesia no es una institución como las demás. En la iglesia, presupuesto antes de lo que voy a decir, la iglesia no es de derechas ni de izquierdas. Y alguno podrá decir, pero puedo tener unas simpatías más por uno, y el otro puede tener unas simpatías más por el otro, y los dos son iglesia. Pero lo que no podemos hacer como iglesia es identificarnos con un modelo sociopolítico económico, porque eso nos llevaría definitivamente a dejar de lado todo lo que es el camino de cuestionamiento, el camino profético. Entonces, allí debemos tener cuidado. Por lo tanto, también tenemos que estar claros que la iglesia no es una instancia democrática, como tampoco es un totalitarismo. ¿Qué es? Pues no lo sé. Además, no me toca a mí decirlo. Vamos a convocar pues, a gente que haga un camino sinodal para primero descubrir qué somos como iglesia en ese sentido. Pero esto me parece que es importantísimo, porque es que ya se leen algunos artículos y se ven algunas cosas por ahí que tienen de fondo la sinodalidad, que son de todo menos sinodalidad. Y tercero, las ideologías y las estructuras de pecado. Nosotros estamos llamados a dialogar con las personas, pero no estamos llamados a aceptar, a admitir de ninguna manera estructuras de pecado. Si lo hacemos, seremos infieles a nuestra misión como cristianos. Entonces, debemos estar claros, y como dice el Papa, que lo conseguí por lo menos en 4 citas, el Papa dice, con el demonio no se dialoga. Dialogo con la persona, dialogo con el ser, pero cuando intenten el diálogo convencerme de lo que es demoníaco, de lo que es pecaminoso, de lo que va en contra de la dignidad del ser humano, pues allí, lamentablemente, hay que ver cómo iluminar ese diálogo, pero no puedo aceptarlo. Dice San Agustín, has de llevar al pecador no amando en el pecado, sino persiguiendo el pecado por su bien. Ama al pecador no en cuanto es pecador, sino en cuanto es hombre. A modo de conclusiones, para vivir la propuesta que para la Iglesia del siglo XXI ha hecho el Papa Francisco, se hace urgente favorecer una pastoral del encuentro, de manera tal que el cristiano de hoy pueda crecer en la espiritualidad sinodal. Por esta razón, apostar por la sinodalidad para todos los miembros de la Iglesia implica un arduo trabajo personal y comunitario, formándose cada uno y comunitariamente en las verdades de la fe, en la oración, en el diálogo, en el acompañamiento fraterno, constituyéndose la comunidad parroquial en un verdadero paradigma sinodal. Hacerse iglesia sinodal es también entrar en un diálogo con el exterior de la iglesia, donde cristianos y no cristianos se conviertan en verdaderos colaboradores de una sociedad más justa y fraterna, donde todo ser humano sea aceptado en su dignidad personal y social. Así, viviendo una espiritualidad sinodal, la Iglesia cumplirá su rol de portadora de la salvación de Cristo para el mundo de hoy. Muchas gracias. Bien, agradecemos al Padre Néstor por esa maravillosa iluminación. Recordarle a los hermanos que están participando por las redes, por Zoom, que pueden hacer sus preguntas allí escritas en el Zoom. Y ahora hacemos un corte para vivir la relacionalidad mientras compartimos el café.